Mi nombre es Franco Serana, soy egresado de la carrera de Comunicación Audiovisual, soy director de fotografía y suelo trabajar en el equipo de dirección de fotografía, a veces como cámara, a veces como gaffer. Soy docente de la facultad y también fui algunas veces director de algunas producciones audiovisuales. El director de fotografía es el responsable de la imagen audiovisual. De alguna manera es el que se va a encargar de lo que es el clima lumínico, la paleta de colores, la textura, la composición de los planos, los climas. El director de fotografía es un cabeza de equipo, o sea que así como quien sea director de arte o directora de arte, así como director o directora de sonido, así como el montajista, son personas que están todas al mismo nivel y están trabajando desde la previa con el director pensando cómo va a ser la obra final. Trabaja en la previa, en la preproducción, en lo que es el diseño de la imagen, la etapa de campo, donde uno va al rodaje y tiene que materializar aquello que estuvo diseñando en la previa. Ahí es donde se enfrenta con las locaciones finalmente, con las luces, con los fierros, con el diseño de la puesta, con la manipulación de la cámara. Y por último está la etapa de postproducción, que es el momento en que se dosifica la imagen y se le termina de dar el look final. Ya en los días previos al rodaje, ya empieza a tener charlas con lo que va a ser su mano derecha, que es el o la gaffer. Esa persona es como el asistente principal del director de fotografía y es quien lo va a acompañar en la previa a hacer el scouting, a ver las locaciones, a ver cómo se mueve el sol, si por ejemplo se va a usar la luz natural, cómo entra por las ventanas, cómo son las conexiones eléctricas de la locación, cuáles son las posibilidades de poner luces y cuáles son las posibilidades de ubicar la cámara y usar el lenguaje fotográfico en general. En el rodaje va a haber otras personas importantes en el equipo de dirección de fotografía que van a ser principalmente quien se encargue de la cámara, que en muchos de los casos es el propio director de fotografía quien hace cámara. Depende de las características del proyecto, si estoy también en ese rol o no. Obviamente haya al menos un asistente, alguien que se encargue de lo que es más la parte de lentes y de foco. Y dentro de la parte que tiene que ver más con la iluminación, estará el gaffer como cabeza de esa área y él tendrá ciertos asistentes que ayudarán con lo que es el armado de las luces y también de la gripería, que es todos los artefactos que ayudan a enganchar luces o enganchar a la cámara o a mover luces o mover a la cámara. También va a depender de las características de la producción. En producciones más chicas, ya sea porque quizás no haga falta un equipo grande, quizás porque incomode un equipo grande por las características del rodaje, o quizás porque directamente no hay presupuesto para un equipo grande, esos roles empiezan a ser menos estancos y empiezan cada uno a cumplir más de un rol. Y finalmente en la etapa de postproducción hay un rol que es el de colorista, que es el que va a terminar de darle el look final a la imagen, definiendo cuestiones de color, de textura y de contraste y de iluminación. Cuando el director de fotografía termina el rodaje, que vivió ciertas cosas en el rodaje que por ahí lo marcaron mucho, o un plano que te encantó como quedó, o un plano que te costó mucho hacer y por lo tanto considerás que tiene que quedar tal cual así en la postproducción o en la obra final, está bueno que haya una persona que lo vea medio desde afuera, que no haya estado en rodaje y que trabaje con más libertad sobre el material y por ahí vea cosas que uno no vio
valore cosas que uno no valoró en su momento y también le marque al director de fotografía cosas que quizás a él le coparon mucho en la etapa de rodaje, pero que después, viendo el devenir en el montaje de planos, capaz que hacen ruido o puede haber una mejora que puede proponer el colorista. Yo apenas terminé la secundaria, cuando estaba terminando la secundaria, decidí que iba a estudiar cine porque tenía un interés en las artes plásticas, pero me interesaba más llegar a un arte que tenga la posibilidad de unir varias disciplinas, como las artes plásticas, como la música y el sonido, que era algo que también me interesaba mucho en esa época. Y entonces me decidí por el audiovisual, por más que yo no era demasiado cinéfilo, sí consumía, era más cinéfilo que otra gente que conocía, pero no era, por ejemplo, del curso el más fanático del cine. Pero sí me interesaba la producción de un arte que pueda como hacer una simbiosis de otras artes. Y entonces me decidí por el cine. Estuve viendo, yo soy de Bahía Blanca, estuve viendo distintos lugares y terminé acá en La Plata. Al principio me gustaba mucho el guión y me gustaba mucho la dirección de fotografía. Y poco a poco me fui volcando, dejé el guión de lado definitivamente y me fui volcando en la dirección y en la dirección de fotografía. Y en los últimos años dejé también la dirección y me estoy tratando de abocar 100% a lo que es dirección de fotografía. Nunca se tienen que quedar con lo que ven en la carrera, siempre tienen que profundizar más allá de lo que les da un docente o más allá de la bibliografía propuesta. Siempre hay que filmar 3 veces más de lo que te piden. Es decir, si hay que hacer 5 trabajos prácticos en el año, uno debería filmar 15 producciones en el año. Mirar en distintos formatos. Hoy en día es muy importante conocer las redes, que es donde está habiendo mucho trabajo. Las empresas cada vez más piden publicidades para redes y también es un muy buen lugar para generar contenidos, contenidos propios, digo, un cortometraje, pensarlo para una red social me parece que es algo que se está haciendo poco y que es una muy buena pantalla para los espectadores. Lo mismo que series web.